Bueno, vamos a leer un poquito de un tema que nos explica la Biblia, que es un tema, a veces no es fácil de explicarlo. Por eso la versión que se explica más fácil, que se entiende más, es más sencillo. Vamos a leer de acá de la pantalla. Porque con Dios no hay favoritismos. Busque ese versículo en la Reina Valera, a ver quién. ¿Vio cómo dice? ¿Escuchó? Así que fíjese, ¿cómo dice en la versión Reina Valera este versículo mismo? Porque en Dios no hay acepción de personas. Y acá dice, porque con Dios no hay favoritismo. Es lo mismo. Pero para mí está más fácil acá. Cualquiera lo puede entender. Igual las dos. Ahora vienen partes más complicadas que las diferencias son muy importantes. Seguimos leyendo. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Se refiere a la ley judía, ¿eh? No se refiere al Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que no se refiere al Nuevo Testamento? Porque cuando se enseña esto en Romanos, el Nuevo Testamento no estaba escrito. No había Nuevo Testamento. Entonces cuando dice la ley, está diciendo el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? No había, porque después se fue escribiendo el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas y todo eso, y no había libro que uno pueda leer y a ver qué dice la palabra, no había. Todos los que han pecado sin conocer la palabra de Dios, digamos, también perecerán sin el juzgamiento de la palabra de Dios. Todos los que han pecado conociendo la ley, la palabra de Dios, por la palabra de Dios serán juzgados. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que los que no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios, no escucharon nunca la predicación, nunca leyeron la Biblia, también perecerán sin el conocimiento. Y todos los que pecaron conociendo la palabra de Dios, por la palabra de Dios, serán juzgados. Vamos a seguir leyendo. Es un tema interesante. Porque mire, recién estábamos ahí en la oficina y unas hermanas que estaban me preguntaron, dice, a mí los domingos, ¿cómo era que no se podía juntar la basura? ¿Cómo es? ¿Dónde estaba? Betty, ¿dónde está? No, Betty, Marta, ¿quién fue el que? ¿Cómo era? A ver. Que el domingo no se podía juntar la basura. El domingo no se podía hacer nada. Ustedes no le están escuchando lo que ella dice, ¿no? Yo le estoy repitiendo lo que ella dice. No había que comer tampoco. No había que lavarse los dientes, no había que peinarse. Y yo le pregunté, ¿dónde está? ¿Dónde está escrito? Siempre pregunto, ¿dónde está escrito? Porque algunos dicen, porque no hay que teñirse. Ah, sí, ¿dónde está escrito? en la libreta del almacenero está escrito. ¿Dónde está escrito? A ver el otro, ¿qué era que no se podía hacer? Betty dijo otra cosa.
¿Cómo? ¿Podían barrer? Ah, barrían, pero no se podía juntar de noche la basura, dice, porque era mala suerte. ¿Alguno acá sabía eso? Yo como nunca barría, no sabía eso. Tantas costumbres, cosas que hay. Es increíble, ¿eh? Bueno, hay mucho que decir de estas cosas, porque eso trae problemas, trae peleas, trae discusiones, trae divisiones, ¿eh? Cuando no se llega a una cosa clara, o a un entendimiento claro, o a una tolerancia de lo que el otro no sabe o no entiende, y uno sí entiende, pero no le va a querer obligar a que el otro haga lo que no entiende o que no sabe. Vamos a seguir leyendo. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, mire, sino a los que la cumplen. Seguimos leyendo. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Ahí nos vamos a quedar trabados un ratito. Cuando los gentiles, quiere decir los inconversos, porque todo el lenguaje es para gente judía. Entonces estaban los judíos y los gentiles. Los gentiles eran todos los que no eran judíos. En otras palabras, si yo tradujera esto, diría, cuando todos los que no son judíos, que no tienen la palabra de Dios, mire cómo traduzco, ¿no? Pero estoy diciendo lo mismo que dice ahí. Cuando toda esa gente que no es judía y que no tiene la palabra de Dios, cumplen por naturaleza lo que la palabra de Dios exige, o sea que hay gente que nunca escuchó la palabra de Dios, nunca fue a una iglesia, nunca se bautizó y cumple la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser? Eso es lo que dice ahí. Cuando los inconversos que no tienen la palabra de Dios cumplen por naturaleza lo que la palabra de Dios exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Y usted lo puede comprobar, por ejemplo, en el barrio, con los compañeros de trabajo, con los familiares. Hay algunos, por ejemplo, vecinos del barrio, que nunca van a la iglesia, a ninguna iglesia. Es más, dicen, no, yo no creo en nada. Y nunca fueron a una iglesia. Pero son buenos vecinos. Y si a usted, si tiene un coche, no le arranca, es capaz que viene y lo ayuda a empujar. O si usted sale corriendo adentro de su casa asustado y lo ve ese vecino que no cree en nada, no cree en Dios, está contra los curas, está contra los pastores evangelistas, no cree nada. Y si ve que usted salió y vecina, ¿qué le pasó? Ay, ¿quiere que le traiga un vaso de agua? ¿Quiere que llame a la policía? O sea, y no es evangélico, ni es católico, ni cree. Y sin embargo se porta bien.
Y por ahí usted tiene un vecino que va a la misa o que va a una iglesia, sale con una Biblia grandota, una Biblia negra grandota debajo del brazo, va a todas las cultas, qué sé yo. Y usted pide auxilio y dice, no, porque tengo que ir a la iglesia. Y se va. O si no, llama usted, vecino, vecino, estoy leyendo la Biblia. ¿Quién es más bueno? ¿El que cree en Dios o el que no cree en Dios? ¿Qué dice usted? ¿Ah? Claro, es lo que dice ahí. Los que no creen ni saben de las cosas de Dios, pero hacen cosas buenas, se portan bien, son ley para sí mismos. Ahora, ¿todos los seres humanos son así? Sí. Sin que nadie le explique nada, hasta un niño sabe cuando se portó mal porque la madre dice, nene, ¿dónde estás? Vos cuando estás calladito hiciste algo. Me hace acordar de Adán y Eva. Cuando Dios dice, Adán, Eva, ¿a dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan en el primer libro de la Biblia? Se sintieron culpables, pero no habían leído la Biblia. Si no había Biblia. No habían ido a una iglesia. Si no había iglesia en el jardín del Edén. ¿Y cómo sintieron que habían hecho algo malo? ¿Quién le dijo? Es que tenían una conciencia que les sonaba una chicharra. La conciencia viene a ser como el GPS, ¿vio? El GPS que tienen los coches, que yo no tengo GPS, pero he visto que especialmente los remiseros están con un teléfono ahí que tiene GPS, no sé cómo es, y le marca doble, haga 2 cuadras, una gallega, una española que habla por el teléfono, que dice, faltan 3 cuadras, doble a la derecha y haga 1 cuadra, y te va guiando el GPS. La conciencia natural del ser humano, del hombre, de la mujer, de los niños, de todos. O es como hay en algunos supermercados grandes o shopping, que hay un detector, unas cositas que están arriba como si fueran las lámparas, detector, por ejemplo, de humo, detector de incendio o de olor de gas, y suena una alarma. Así es la conciencia también, que está dentro nuestro. Suena una chicharra, suena una alarma adentro nuestro, que nos dice, eso está mal, eso no lo tenés que hacer. Pero no leyó la Biblia, no fue a ninguna iglesia. ¿Y cómo lo sabe? Es la conciencia moral, la conciencia social, que nos dice, no hay que hacer mal al prójimo, no hay que tirarle la basura a la vereda de al lado. Yo le digo porque justo en la puerta donde yo estoy hay un canasto así de grande, porque son 8 departamentos, entonces yo estoy justo al frente. Y ahí tiran las bolsitas con la basura. Pero resulta que vienen de todo el barrio y tiran pila, montones de bolsas de basura. Y yo supongo que algo le suena una alarma en su conciencia, porque yo nunca los vi cuando ponen la bolsita esa, cuando tiran las cosas. Siempre lo hacen de noche, o pasan disimulado y la tiran y no se sabe quién la tiró, nunca sabemos, pero siempre hablamos con algunos vecinos, cómo tiran bolsas, cómo tiran basura acá, que tiran de todo, no se imagina las cosas que tiran. Pero lo hacen a escondidas.
O sea que el ser humano tiene alarmas que le dicen, no, eso está mal, no, eso no hay que hacer. Es una conciencia social, que debemos comportarnos bien con los vecinos, con la gente del barrio. Y también está la conciencia moral que todo hombre o toda mujer, todo joven tiene, que dice, no, eso no se hace. Pero no es porque lo leyó en la Biblia, es porque algo le dice que no se hace. Bueno, eso está metido adentro y eso es lo que explica la palabra que hemos leído. Cuando los inconversos que no van a la iglesia cumplen por naturaleza lo que la palabra de Dios dice, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Vamos a seguir leyendo. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la palabra, en vez de poner la ley, la palabra de Dios exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan, lo perdonan, digamos, lo libera. Dice, no es nada, eso es como lo que estuvimos comentando recién, que el día domingo no se puede juntar la basura, ¿era? No se puede barrer la basura. Eso dijo, que según las costumbres, qué sé yo. Bueno, entonces cuando escuchan, en la iglesia escuché que sí, el domingo puedo juntar la basura igual. La conciencia te acusa o te excusa, te perdona. Y otras veces los excusan. Y vamos a seguir leyendo. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. ¿Ve? Como lo declara la palabra de Dios. Ya no la ley, sino ya amplió. Como lo declara por medio de Jesucristo. Ya no es en el Antiguo Testamento. Jesucristo no está nombrado en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo. Entonces, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Fíjese en la versión Reina Valera, a ver que está distinto. Y en mi manera, ¿alguno la tiene? Así yo la repito. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y acá, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Ay, gracias, hermana. Esta hermana capaz que sale predicadora ya. ¿Se acuerda que el otro día hablamos de las profetas? Leímos en la Biblia. ¿Y qué era lo que profetizaban? Y los versículos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hablaban de las cosas de Dios? Eso. ¿Cuántas hijas era que tenía Felipe el Evangelista? Tenía un montón de hijas. ¿Se acuerda que eran doncellas? ¿Sí? 4 hijas tenía. Bueno, tenía varias hijas. Dice, y eran doncellas. Y después leímos en la NBI que quería decir, en vez de doncella, porque cuando dice doncellas, ¿qué debe ser? De la fiesta de la vendimia. Vio que están las doncellas, que va la reina de la vendimia y las doncellas. O en Disney, vio que van las doncellas de Disney. Cuando uno tenía hijas doncellas, yo digo, uy, ¿qué serán con coronita?
No, en la NBI traducía, y tenía hijas solteras. Ah, doncella era soltera. Bueno, me lo hubieran dicho al principio. Bueno, aquí tenemos con algunos pequeños cambios, pero dice exactamente lo mismo. Llegará el momento en que se extraerá de cada persona el GPS o la alarma de incendios o de algún problema, y entonces cuando, por ejemplo, le digan a alguien, pero usted hizo tal cosa, ah, pero yo no sabía, pero usted nunca escuchó, no, yo nunca fui a ninguna iglesia. ¿Nunca leyó la Biblia usted? No, yo nunca leí la Biblia. Tampoco, nunca escuché de la Biblia. Ah, y bueno, a ver, ¿y qué piensa usted cuando una persona hace lo que usted hizo? Y dice, cuando Dios juzgará los secretos de cada persona como lo declara el Evangelio. Bueno, acá le vamos a decir lo que dice el Evangelio. Porque para ser salvo, no importa si se portó bien o se portó mal. Lo que salva no es cómo nos portamos. Lo que salva es si creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el que perdona los pecados, que Jesús es el que nos va a salvar. Si creemos eso, recibimos la salvación y el perdón de los pecados. Y si me porté mal, Dios juzgará conforme al Evangelio. Y si me porté bien, recibirás la felicitación de parte de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué tratamos de ser fieles a Dios? ¿Por qué tratamos de tener una conciencia limpia delante de Dios? Porque creemos en la palabra de Dios, porque creemos en el Señor, y el Señor nos va a recompensar a todos los que creemos en Él. ¡Que Dios le bendiga!